Oscar, nos estás comentando de este libro sobre una situación en Chiapas, al sur de México. Sí. ¿Nos puedes platicar algo sobre ello? Bueno, pues... No lo traes aquí, ¿verdad? No, no, Portavoz de la Miseria es un libro que se agota cada tiraje que sale. Qué bueno, ¿no? Dura un mes, yo casi nunca lo tengo conmigo. No, felicidades. Portavoz de la Miseria habla de una indígena chiapaneca que se llama Leticia. Sí, sí. También la ingeniería me llevó a ella, la conocí cuando estaba haciendo mi servicio social en un lugar para... Es un personaje real. Es un personaje que existe, que tuve la fortuna de conocerla. Sí, sí. Me hizo ver la vida de otra perspectiva. Portavoz de la Miseria es una indígena que le tocan unas vivencias muy fuertes, unas vivencias muy duras, como ser vendida por su propio padre, Vaya. usos y costumbres, donde no se valora a una persona. ¿Y qué sucede con este personaje? Que a pesar de tener una vida catastrófica, donde se le muere un hijo en la calle por negligencia, por la pobreza extrema, Sí, sí, así es. ella es un personaje alegre. Y ya no estamos en Haití. Ya no estamos en Haití, pero todos tenemos un común denominador. Así es. Ella es un personaje alegre, con una sonrisa Natural. que me enseñó a sonreír. Ella me enseñó Ante a las sonreír. adversidades. Le copié la sonrisa en todos lados. Excelente. Y es una indígena que ha hecho un antes y un después en mi vida, ha hecho una marca de tierra, y creo que eso es de agradecerse. Esta gente que está en las calles vendiendo cosas es invisible. Pues con este libro yo tenía una promesa con Leti de hacerlos visibles, sobre todo la historia de ella, que puede ser la historia de muchos otros indígenas, a los cuales, pues vamos a decir lo que pasó con la última actriz, que se le tiró claro. mucho, ¿no? Así es. No hay ese apoyo, ese reconocimiento, darles ese lugar, ¿no? ¿Y eso te mexicanizó más? Me mexicanizó ella, Sí. porque ella tenía que contar la historia. Sí. Y aquí viene lo bonito de ese libro. Si ella va a contar la historia, tengo que hablar como ella. Claro. Entonces yo tenía que empaparme de Leti completamente. Así es. Y tenía que decir, chale mi güero, no manches, está muy chido esto. Y entonces el libro está escrito... Muy coloquial. Muy coloquial. Y tiene algunos significados abajo para cuando el libro vaya a España, Argentina o otros lugares donde nos ven. Así es. Pero yo recuerdo a Leti como ella hablaba, como ella dice las cosas, y es literalmente como está redactado ese libro. Ese fue el gran reto en Portavoz de la Miseria. Y además, fíjate que yo creo que es el puente para que ellos también se acerquen a la lectura, ¿no? Definitivamente, es un libro que... Y yo una vez conocí a una escritora, que yo admiraba en aquel tiempo, ahora no voy a dar el nombre, pero ella decía que escribía para intelectuales, para un público de alto... ¿Selecto? High IQ. Sí, selectivo. Pues de ese día dije, no. Todo lo contrario. Yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a escribir para todo el mundo, para que los niños lo puedan entender, para que las personas que no necesiten mucho vocabulario lo puedan entender, para que sea un libro digerible, sea un libro que tenga mensaje. Me gustan los libros muy cargados de hechos. Sí me gusta la descripción, pero no me considero tan descriptivo. Me gusta mucho la acción en los libros. La acción directa, ¿no? La acción directa y la transmisión del mensaje. Yo creo que todo el arte tiene que tener un mensaje. Claro. Llámale pintura, llámale música, si no tiene valor, llámale tiene sentido, literatura. Vaya. Tienes que decir algo, ¿no? Exactamente. Y que llegue. Sí, que definitivamente. Llegue, ¿no? ¿Y sigue el libro a la venta? Sí, claro. Tenemos una página web y todo. Sí. ¿No la puedes dar, por favor, para los amigos? www.oscarescritor.com. De veras, métanse, porque es muy interesante. Está súper fácil, ¿eh? No, y además el punto de vista de una persona que es de otro país y que se ha mexicanizado y ya ve con esa doble óptica la problemática y el diario que hacer de nosotros los mexicanos, que es muy interesante, ¿no? Fíjate que hay mucho emigrante, así como hay mucho mexicano en Estados Unidos. Así es. Tú sabes que ellos hablan el pocho, el Spanglish. El Spanglish, exactamente. Existen chistes y cosas que solo puede entender esa gente que tiene dos culturas. Así es. Nos pasa a los emigrantes españoles en México, o a los emigrantes... Y los que vamos a España también. Y ves el mundo de dos ópticas, ves España y ves México, y cuando te dicen, ¿qué te gusta más? ¿No? México o España. Primero, ¿qué España? ¿Qué México? Me estás hablando de comida, me estás hablando de libros, me estás hablando de regiones, me estás hablando de arte, de personas, de algo en particular. Y es increíble cómo nosotros, inclusive los mexicanos, por ejemplo, yo soy de aquí de San Luis Potosí, viajo al norte y a veces hasta me siento extranjero, o viajo al sur y pasa lo mismo. Me imagino que pasa lo mismo en España, ¿no?
Sí. viajas de región a región. Sí, ¿no? sí, Porque sí, claro. Son idiomas diferentes, gastronomías diferentes, historias. Hay una historia común, pero Bueno, hay historias En mi región regionales. se habla el dialecto y yo me siento muy cómodo con eso. Así es. Más cómodo que escuchando el español de Sevilla. Sí, sí, Me siento más cómodo con el dialecto. Así es, así es. Entonces, ya nos hablaste de 3 libros primero. ¿Cuántos llevas? 10. 10. Mucho tiempo libre. No, hombre. Ahora en Semana Santa acabo Bueno, de... y acaba de pasar Semana Santa. Espero que hayan visitado los templos, los museos, las exposiciones de arte. Realmente valió la pena. Es quizá la semana más interesante cuando hablamos de cultura aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál es el libro que más te ha llegado? A mí en lo personal, ¿de otro escritor? Sí, no, de los tuyos. Yo creo Todos, pero ¿cuál es el que te ha llegado así con más energía? Yo creo que el siguiente. ¿Cuál No, sería? siempre lo que el sigue. siguiente proyecto El es siguiente el que te empuja, proyecto ¿no? es el que más te llega. Así es. El que todavía está en planes porque es el que te mantiene motivado, el que te mantiene pensando y el que te mantiene Y a lo mejor inspirado. todavía lo tienes aquí. Y Aún todavía está aquí. Todavía no manches la hoja, ¿no? Para mí mi libro favorito, que es un libro que no he comercializado tanto, es un libro que se llama Trenes en Conexión. Sí, sí. Es un libro del viejo oeste, es Oh, ficción histórica, Sí, sí. pero habla del emigrante inglés en Estados Unidos. ¿Te gusta la historia? Sí, claro. Yo creo que es muy importante para poder escribir, tener memoria histórica, ¿no? Desde luego, para situar a los personajes, Así es. muy interesante situar a un personaje en el viejo oeste y encontrarte con errores como el vaquero se fue a cama y apagó la luz y te pones, no, es que en ¿Cómo aquel tiempo apagó la había luz? velas, Así ¿no? es, No había exacto. luz. O Así sea que es, así es. tienes que estar bien El situado, lenguaje, ¿no? bien situado en el contexto histórico para saber qué había. Exactamente. Había Sí, sí, luz, sí. había agua, ¿qué había en Sí, ese sí, lugar? sí, sí, sí. Había coches, ya había salido la Ford, andaban en carretas. Tienes que leer, tienes que conocer en dónde vas a situar a tus Todo el personajes. medio, ¿no? Así es. Primero tienes que viajar al pasado o al Claro, futuro, claro. a donde quieras ir, para poder contar una historia. Sí, porque luego corres el peligro de tener en pantalla un romano con un reloj. Eso es justamente. Entonces, Aunque esto en letra, ¿no? aquí este libro tiene 4 personajes. Sí, sí. Los principales son 2. Oliver, que es un británico, que es el eterno forastero recorriendo las tierras americanas. Así es. Y después tenemos a Courtney, que es una mujer que es acosada del viejo oeste por... Bueno, se trata de ese tema. Ella es una mujer muy emprendedora, el gobierno le quema su negocio, tiene que volver a empezar de cero, tiene que huir como si fuera una delincuente y ella al final dice, la ley me ha hecho una delincuente. Forajida. Entonces, una forajida. Entonces Sí, sí. habla de los delincuentes que rechaza el mismo sistema. ¿Qué te inspiró Y ese eso es, libro? pues mira, cosas que me han pasado en la vida, la verdad. Que Pues no se sí pueden te creo, contar, digo, ¿no? pues, si nos vamos a platicar de la biografía de Cervantes Sí, y de sí, sí. Lope de Vega y así vamos. Fíjate Son que acciones mi personales. vida, yo trato de ser un tipo alegre, positivo. Sí, sí. Si me lees es para llorar. La vida parece muy alegre y soy muy agradecido. Yo he tenido episodios buenísimos, pero la vida es una montaña rusa. Sí he tenido Claro, episodios claro. complicados a nivel empresa de perderlo todo. Vaya. Y esas depresiones en cama de 3 meses me han llevado a tener buenas Te historias. inspiran. Sí, y dije, mira, de ir al psiquiatra yo a que vayan ustedes, lean los libros. Mejor leanlo, ¿no? Y luego, ¿qué más nos puedes platicar de ese libro? Del de Trenes en Conexión. Se sitúa en el viejo oeste norteamericano. Sí, se sitúa en el viejo oeste norteamericano. Sí, sí. Habla pues de lo que hubo en aquel tiempo como los hermanos Earp, Sí, White sí. Earp. Sí, sí, White Earp, sí. Por ejemplo, el que asaltaba los trenes. Las bandas de forajidos, ¿no? Bandas de Billy Así the es. Kid, Jesse Joy, Sí, sí, todos sí. ellos. Sí, sí, Trato sí. de mencionarlos en pasajes, igual que a los Sioux. Hay un capítulo Claro, donde claro. hay un personaje principal, ahí volvemos un poco a los indígenas, o Sí, indios sí. como les quieran llamar, los Sioux. Las naciones originales. Incluso hicimos una presentación en Sioux, con alguien que ¿Ah, sí? recitó versos en Sioux. Sí, sí. Y me encantó poder, al forajido lo secuestran a una tribu de ¿Una tribu de Sioux? tribu de Sioux Sí, y sí, sí. aprende el idioma y no solo es el forajido que viene de Inglaterra Sí, sí. al nuevo Estados Unidos, sino que dentro del nuevo Estados Unidos todavía te puedes caer en otro hoyo más. Claro, es como el niño en la selva, ¿no? Y te metes en otra cultura. Claro, totalmente. Y ¿no? Trenes en Conexión, para mí, es el favorito.
Y fíjate que Porque me costó mucho parirlo. No, no, ya, hombre, obvio. Pero fíjate que ese ejemplo que has puesto, nosotros los mexicanos lo tenemos, pero bien, bien, bien metido en la sangre, con ese mestizaje que ha producido esta gran nación. Somos un país mestizo y eso de que hablas de que viene de otro mundo o de otras culturas y se adentran a otra y toman esa vida nueva, pues los mexicanos somos eso, somos un país de mestizos. Desgraciadamente, los mismos mexicanos no entendemos la palabra mestizaje. Yo creo que el día que sepamos etimológicamente lo que es mestizaje, este país va a ser distinto. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, el forajido de Trenes en Conexión es un londinense que viene escapando de algo que hizo en su tierra. Sí, sí. Lo culpan y él se escapa. ¿Y dónde se iban? A Estados Unidos, al viejo oeste. Así es. Y dentro del viejo oeste no siente paz ni tranquilidad en ningún momento. Y hasta que es adoptado por la... Lo persiguen sus propios fantasmas. Lo persiguen sus fantasmas y la gente hostil de Estados Unidos lo atacaba. Claro. Y él, en el único momento que se siente en un pueblo confortable, es cuando está dentro de la tribu Sioux. Vaya. Esa es como la paradoja. Te estás escapando de varias cosas y no sabes dónde vas a encontrar tu lugar feliz. Exactamente, ¿no? Esa es la magia de la literatura, que además tú como escritor, como hacedor de historias, nos invitas a ser partícipes de tus historias. Y eso es increíble la literatura, ¿no? Bueno, a mí me gusta también trabajar con ilustradores, con pintores. Claro, claro. Sí, de hecho estaba viendo hace un momento el grupo que trabaja, ¿no? Son varios. Sí, tenemos un grupo, Sí, sí. bueno, tuvimos gente que ya no está, después ha venido gente nueva, y así, bueno, pues es ¿Todos como mexicanos todo. o...? No, de todo, no discriminamos, Sí, no sí. discriminamos, Sí, no, no. colombianos, Así mexicanos, españoles. Y además, digo, ya no hay tanta diferencia con este mundo tan global. Digo, hace 50, 60 años, pues sí había diferencias entre los mismos, ¿no? Pero ya no. El primer caricaturista con el que trabajé, uruguayo. Uruguay. Oscar, regresamos con este tema tan interesante. Recuerden, amigos, redes sociales, @de todo a todo C7, por favor, es importante que se comuniquen. Regresamos.